Perdón, gracias. Pasamos a la doctora Doris Morales Martínez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Bueno, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a la organización por habernos convocado nuevamente otro año a estar aquí. Y cuando asisto a este tipo de congresos me gusta compararlo con un recital del músico que más nos gusta. Venimos muy contentos porque sabemos que nos va a gustar. En el transcurso nos sorprenden porque sabemos que nos va a sorprender. Y cuando nos vamos siendo mejores porque en este caso además hemos aprendido mucho y hemos disfrutado de estar estos días acá. Bueno, hecha esta pequeña introducción y sobre el tema en especial, quería hacer una breve apreciación acerca de cómo es que es el sistema uruguayo en cuanto a la constitucionalidad y los tribunales constitucionales. Nosotros no tenemos tribunal constitucional, es la Suprema Corte de Justicia la que entiende en las inconstitucionalidades de la ley que pueden ser presentadas por aquellas personas que tienen un interés directo, personal y legítimo y que se aplican solo al caso concreto de esa persona en especial que está legitimada para reclamar. Hecha esta precisión, también quería hacer una pequeña apreciación acerca de cómo está cómo están recogidos los derechos de los niños y adolescentes en nuestra Constitución. Ya desde larga data la Constitución uruguaya tiene normas que refieren a los derechos de los niños. Prevé la protección de la infancia y la juventud frente al abandono corporal, intelectual y moral de sus padres o tutores, así como la explotación y el abuso. En su artículo 41, remitiendo a la ley las disposiciones sobre las medidas correspondientes. A raíz de esas normas constitucionales, tenemos el Código de la Niñez, de la Niñez y Adolescencia, que desarrolla las normas constitucionales y que fundamentalmente, como premisas, podemos decir que tiene el atender al interés primordial del niño, que el niño sea escuchado, en que su voluntad, teniendo presente la autonomía progresiva de la voluntad, sea atendida en aquellos asuntos en los que ellos son parte, y siempre la y adolescencia como un faro guía de las normas legales. Con esas premisas y también teniendo presente que el Código de la Niñez y Adolescente establece que las normas a tener en cuenta tanto para la integración como para la interpretación de todas las normas relacionadas con este tema, va a ser la Constitución, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño y normas nacionales e internacionales que refieren a los derechos de los niños. También la Constitución este código establece normas relacionadas con las políticas de la niñez y adolescencia y en esos parámetros podemos circunscribirnos a más o menos conocer el marco normativo en el que nos movemos en Uruguay. Con relación a la jurisprudencia, que era lo que nos convocaba, y hechas estas precisiones iniciales, he traído algunas sentencias y ya desde el inicio quiero decir que son todas sentencias en que no se ha hecho lugar a la inconstitucionalidad. Es decir, esto en cierto sentido habla bien de nuestras leyes porque si las leyes hubieran sido contradictorias con los principios constitucionales que estuve diciendo, seguramente la solución hubiera sido otra y hubiera traído por lo menos alguna sentencia que fuera declarada, alguna sentencia así en la que se hubiera declarado la inconstitucionalidad de la ley. Tengo, por ejemplo, sentencias relacionadas con la prueba. La sentencia 509 del 2021, del 26 de octubre de ese año, la Suprema Corte analizó cuestiones relacionadas con la ley de género. En Uruguay hay una ley de género, que es la 19.580, que refiere a cuestiones de género, pero también incluye cuestiones relacionadas con niños y adolescentes. ¿Y qué pasa? Esta norma en materia de prueba establece que se restringe lo más posible la concurrencia de niños y adolescentes a los juzgados. En este caso que les traje, una persona acusada en un proceso de este tipo
había planteado que esa norma que impide que el niño, niña o adolescente sea preguntado en presencia de las partes y no como lo dice la ley, en presencia por cámara Gesell, él había dicho que eso viola los principios de legalidad, defensa, inocencia, dispositivo, debido proceso y contradictoria, que le limitaba el derecho de defensa, que violentaba sus garantías del debido proceso. La persona estaba formalizada por delitos sexuales contra un menor de edad. La Suprema Corte de Justicia, en definitiva, terminó diciendo que esta norma que impide que los niños, niñas y adolescentes sean interrogados en forma presencial, dice que está orientada a la protección de la víctima, no existiendo lesión a ninguna norma constitucional. Y dice la Corte que no se trata de un supuesto de juicio en rebeldía, sino que directamente no se le permite estar presente en el mismo momento a quien resulta ser el acusado y la víctima. En ningún caso se lo ha violentado en cuanto al debido proceso, porque ha podido tener su día ante el tribunal, que esa es la base fundamental para considerar que existe debido proceso. La sentencia también dice que el legislador estimó razonable y necesaria la protección de los derechos de las presuntas víctimas, evitando una revictimización que se produce si de nuevo tiene que ser interrogada por defensores. La Suprema Corte de Justicia dice que la norma mandata al juzgador a considerar que los hechos de violencia se generan generalmente en la intimidad sin la presencia de terceros, y eso es una generación empírica que admite excepciones que a la vez serán valoradas según los principios de la sana crítica. Otra sentencia que de la Suprema Corte de número 222 del año 21, se constitucionalidad del artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, que prohíbe que en los juicios se interrogue directamente a niños menores de 18 años. En este caso, la Suprema Corte de Justicia dice que existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, podría ser el derecho de defensa y el derecho de la víctima, pero que estamos ante un supuesto de acceso a la justicia de personas vulnerables, y por eso en esa lucha, digamos, entre dos derechos fundamentales, tenemos que volcarnos al derecho fundamental que recoge el derecho de la persona vulnerable, en este caso, los niños, niñas y adolescentes. También tengo otra sentencia, que nos vamos ya del asunto penal y pasamos a la necesidad de alimento de los niños, niñas y adolescentes. Esta sentencia es la sentencia 415 del 2021, que descarta la inconstitucionalidad de una ley que establece que el demandado en un juicio de alimentos debe presentar declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título. Es decir, quien es demandado está obligado a presentar una declaración jurada para decir cuáles son sus ingresos. También se cuestionó que esta disposición violaba el principio de igualdad. La Suprema Corte sostuvo que la diferenciación que establece la norma con relación a otros litigantes está basada en una causa justificada, siendo el criterio objetivo de la distinción la valoración de las reglas de experiencia por parte del legislador, dado que es de fácil constatación que los demandados en procesos de pensión alimenticia con frecuencia ocultan su real situación económica. En definitiva, se terminó entendiendo que no violentaba el principio de igualdad, pese a que en otro tipo de procesos no sea necesario presentar esa declaración jurada. Se dice que también que no existe en este caso un tratamiento diferencial que sea irracional, es un tratamiento diferencial que está directamente relacionado con la necesidad de recoger el derecho de la persona vulnerable, en este caso el niño o adolescente que necesita de una pensión alimenticia. También tengo otra sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Como ven, todas estas han entendido que las normas legales son constitucionales porque fundamentalmente están
recogiendo ese principio fundamental de la Constitución y también de la Convención de los Derechos del Niño, que en estos supuestos debe privar el interés superior del niño. Esta otra sentencia se refiere al derecho a la vivienda. Es una sentencia 1116 del año 2019. Esta norma establece que en caso de disolución de matrimonio o de unión concubinaria, tiene preferencia para quedarse en el hogar aquella persona que se quede a cargo de los hijos. La persona que se excepcionó en este caso pretendió que se violaba el artículo 7 de la Constitución porque violentaba el derecho de propiedad. La Suprema Corte dijo que la protección de los niños, niñas y adolescentes está prevista en la Constitución y la limitación de derechos que surge de la norma cuestionada se produce a favor del interés general constituido por la protección de la minoridad o más precisamente en cumplimiento de otras disposiciones que imponen su protección. Antes de esta ley, obviamente que los niños, niñas y adolescentes podían correr la suerte que corría aquel de sus progenitores con quien se iba a quedar a vivir. De ahora en más, si se queda a vivir se tiene que quedar a vivir también en el hogar que fue el hogar común. Tengo otros casos más, pero ya me están avisando que se están cumpliendo los minutos que tenía a mi disposición y creo, para no seguir con otros casos que me llevarían más tiempo, decir fundamentalmente lo que empecé diciendo, que era que la Suprema Corte de Justicia ha entendido prácticamente en todos los supuestos que atañen a niños, niñas, adolescentes, que las normas legales se ajustan al principio constitucional que dije al principio también que recoge la Constitución de que la familia es el núcleo que debe priorizarse en principio para que continúe con la labor de educar y criar a los niños. Y como todo no puede ser brillante, también creo que en Uruguay hay un pequeño debe del Estado, de todo el Estado, en cuanto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, porque año a año vemos que el Instituto Nacional que se dedica a proteger a los menores sigue teniendo problemas prácticamente continuamente. Eso no depende de los jueces constitucionales, pero sí podría pensarse que desde ese punto de vista el propio Estado tampoco está cumpliendo con esa norma fundamental de proteger a los niños, niñas y adolescentes. El otro día estuve en un que dije, admiro a esos jueces que se encuentran entre dárselo a una familia, darle el niño para que lo cuide una familia disfuncional, una familia que no tiene todas las condiciones, o dárselo al Estado para que a través de lo que se llama el INAO lo cuide, porque tampoco está cumpliendo el Estado con esa función. Así que muchas gracias. Pido disculpas que no estoy 100% en mis condiciones porque estoy un poco afónica, un poco con tos. Y bueno, muchas gracias.